Virus Zika es transmitido por los mosquitos del género Aedes aegypti, normalmente por el virus Zika, que consiste en fiebres leves, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, malestar general, conjuntivitis no purulenta de 2 a 7 días. Este también es caracterizado por pertenecer a aquellas enfermedades como son la fiebre amarilla, dengue y chikungunya. También puede ser transmitido por los géneros del mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. La enfermedad del virus Zika es poco conocida, pero se ha descrito que también tiene fuerte tropismo por lo que es el medio cutáneo. Los componentes celulares del sistema inmune cutáneo son permisivos frente a la infección por Zika, por lo cual tendrían un rol en su entrada al organismo. La entrada del virus Zika a las células hospederas está principalmente mediada por la proteína E en la envoltura viral, que se une a los receptores específicos y permite la fijación y la fusión de las partículas virales de las células del huésped. Mediante el proceso de endocitosis, el virión entra en el citoplasma de las células y las proteínas no estructurales se unen al retículo endoplasmático, donde forman un complejo que permite la replicación del ARN viral. La replicación se produce principalmente en el citoplasma, sin embargo, se ha detectado ARN viral en el núcleo de las células. Posteriormente, las células se someten a un proceso de apoptosis y fagocitosis, produciendo la liberación de partículas del virus, el cual llega al sistema linfático y a la sangre, desde donde el virus se disemina produciendo las manifestaciones clínicas, que se cree que el virus podría provocar atropismo neuronal y de otros órganos, pues se ha encontrado ARN viral en el cerebro, así como en el hígado, riñones y el corazón y el vaso. Se denominan dos factores de riesgo principales, como son vivir en países con tasa endémica alta o haber visitado países con tasa endémica alta de virus Zika, países que tengan ambiente subtropical o tropical, dado a que este tipo de países tienen mayor auge de mosquitos que pueden ser transmitidos para el virus Zika. Normalmente los países que se ejemplifican son América Central, América del Sur y América del Norte, y aquellos países que estén en frontera con el occidente de África. Normalmente, esto va a provocar que haya un aumento de la tasa de personas infectadas por virus Zika. También lo que son las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales sin protección pueden provocar el aumento de estos, dado que este tiene un atropismo también por la vida sexual, y esto puede provocar que las personas queden embarazadas y produzcan un daño neuronal a lo que es el feto o específicamente a la persona. Hablamos de las manifestaciones clínicas. Bueno, se va a desembocar, como ya decíamos al principio, por fiebres leves, sarpullido, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular. También va a provocar lo que conocemos como conjuntivitis no purulenta de 2 a 7 días y también enrojecimiento de los ojos. Esto es en caso de que se presente, porque hay que ejemplificar que de cada 5 personas, 4 no presentan síntomas y una persona presentará síntomas. Por ende, la sintomatología de este virus es poco frecuente y hay muy poco análisis de esto. Algunas complicaciones que se pueden dar dado a los estudios son complicaciones neuronales, como son el síndrome de Guillain-Barré, que estuvo muy asociado al principio de la investigación de dado que hubo un aumento de los casos consecutivo al aumento de Zika. También el síndrome de Fisher, que nos puede dar lo que conocemos como ataxia, oftalmoplegia y ariflexia. También meningitis y meningoencefalitis y mielitis. Si hablamos de los síndromes que puede provocar en los que son congénitos, tenemos microcefalia y calcificación cerebral. No existe un tratamiento específico para esto, dado que no hay una creación de vacunas. Se recomienda dar en las personas que presentan síntomas, dado que son muy pocas, un tratamiento sindrómico, como son el reposo, líquido para evitar la deshidratación, el uso de paracetamol para aliviar el dolor y la fiebre, y evitar aspirinas y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides, y en los que son los antiarrítmicos y los analgésicos, dado que estos pueden provocar una complejidad mayor. Los problemas a denotar que tuvimos nosotros al momento de su propagación fueron los criaderos de zancudo como uno de los principales. Nosotros le colocamos que tiene una magnitud de 10, dado a que puede afectar a muchas poblaciones y tiene una severidad de 8.
La eficacia para poderlos controlar es muy baja, dado a que no todas las personas tienen las mismas consideraciones sobre los criaderos de zancudo, y hay lugares que son más sucios que otros en el aspecto de aguas estancadas o aguas fluviales. La factibilidad es sí, y este nos da un valor de 8.5, dándonos a reflejar que el criadero de zancudo es uno de los componentes principales después de lo que es el nivel socioeconómico para lo que es la propagación del virus Zika. Relaciones sexuales. En relaciones sexuales tenemos que la magnitud va a ser de 6. Sí se puede prevenir, pero no todas las personas tienen relaciones sexuales con condones. Su severidad puede ser de 8, dado que este se puede transmitir en lo que es al momento del embarazo. La eficacia es de 1, sí es bastante eficaz usar métodos anticonceptivos y recomendárselo a la aprobación. Y factibilidad, claro, esto nos da un factor de 9. Nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico afecta en muchas partes a lo que conocemos a las personas, dado a que el nivel socioeconómico se ha descubierto, dado los análisis epidemiológicos, que la mayoría de la población que es afectada por virus Zika son personas de escasos recursos, dado a las pocas prevenciones que pueden tomar estas personas sobre este tipo de enfermedades, dándonos un resultado de 9.5. Las migraciones a otros países. Se puede dar la prevención por parte gubernamental, dado a la poca a los pocos permisos que se dan a países que tengan zonas endémicas aumentadas sobre casos Zika, y esto nos va a dar un resultado de 7.5, dándolo a que un valor de lo más bajo en la tabla de Hanlon de los problemas de la propagación. Los planes de intervención planteados para prevenir el Zika en los problemas anteriormente planteados son la concientización hacia las personas que abatizan y aquellas que fumigan los hogares, así evitando lo que son las propagaciones de Zika y evitando los casos predisponentes de este, dado que con esto podemos evitar los criaderos de zancudo y la propagación de estos tipos de antrópodos. También tenemos como plan de intervención lo que son campañas con la propuesta del uso correcto del preservativo, también concientizando lo que es el uso de este ante los problemas generados por Zika, y explicando a la población lo que puede pasar si una persona infectada tiene relaciones sexuales y las complicaciones en el embarazo. Si hablamos del nivel socioeconómico, este es uno de los problemas que tiene una erradicación muy baja, dado a que no podemos erradicar los niveles socioeconómicos de todas las poblaciones mundiales, porque esto va a depender de lo que son el estilo de vida de estas poblaciones, como puede ser las poblaciones de bajos recursos, como son países africanos. Si hablamos también de lo que son las migraciones a países endémicos, por acciones gubernamentales, este tipo de medidas se han tomado en cuenta en países que anteriormente tuvieron casos endémicos aumentados, como son Brasil y América Central, América del Norte y América del Sur, en los cuales se prohibió la entrada de migrantes para evitar lo que es la propagación de este tipo de anomalías por los países cercanos. Identificación de casos de Zika. Primeramente vamos a tener los casos sospechosos. Estos van a presentar exantema y van a presentar fiebre, artralgia, mialgia, conjuntivitis y edema periarticular. En los casos sospechosos de enfermedad por este virus, vamos a tener pacientes que hayan tenido visitas a lugares que hayan tenido casos autóctonos, y pacientes que hayan tenido en las últimas 2 semanas relaciones sexuales con una persona que haya presentado esta infección 8 semanas previas a tener la relación sexual. En los casos probables se da básicamente por la presencia de inmunoglobulina M. En los casos confirmados vamos a tener ARN positivo en muestras de suero, como puede ser también en otro tipo de muestras, tales como saliva, orina, etc. Tenemos también la presencia de inmunoglobulina M, anti-Zika. Y por último, en las personas que hayan fallecido, tenemos un genoma viral a partir del tejido extraído durante una autopsia. Comportamiento epidemiológico internacional del Zika. Hay varias teorías de cómo llegó el Zika a América. Una de ellas es una de las teorías es la copa
de Confederaciones del 2013. Lo que pasa es que en Brasil se jugó un partido entre Uruguay y Tahití, que Tahití pertenece a la Polinesia Francesa. Recordemos que la Polinesia Francesa fue donde se dio la mayor, prácticamente la mayor epidemia hasta el momento. Otra de las teorías es traída de inmigrantes, de inmigrantes haitianos a Brasil. Otra se da porque se dice que algunos soldados brasileños, cuando prestaron servicio después del terremoto del 2010 a este país caribeño, se pudo haber traído, pudo haber llevado esta enfermedad a Brasil. Pero se había dicho de que anteriormente a esta nunca se había dado una epidemia tan grande. Es decir, que fue la primera vez en que el virus pudo describirse de forma epidémica. Es decir, nunca se ve una epidemia de esta magnitud. Otra de las cosas que no se habían dado era desde 1947, que se dio su primer aislamiento, nunca se había dado, nunca se había comprobado el hecho de que este virus afectara de forma congénita a los bebés. Y después, bueno, hasta este momento, que es donde se dio a conocer de que se pueden haber afecciones como el síndrome de Guillain-Barré y microcefalia, que se estaban aumentando los casos de Zika y los casos de síndromes congénitos como microcefalia y de Guillain-Barré. Entonces esto se dio a conocer como que el Zika, o tras el Zika, te daba o te podía llevar a los bebés a contraer o tener el síndrome de Guillain-Barré. Producto de esto, producto del crecimiento de los casos de Zika y el crecimiento de los casos de Guillain-Barré, se declaró una emergencia de salud pública en el 2015-2016, producto de que la directora general de la OMS había detectado esta anomalía en que un crecimiento del Zika iba de la mano con un crecimiento de los niños que padecían Guillain-Barré. Es por esto que se lanzó un plan estratégico contra el Zika. En este caso, básicamente lo que hacían era dar charlas y de tratamientos y prevenciones contra el Zika. ¿Qué es lo que hay que hacer para no obtener el Zika? Como por ejemplo, el no llegar o no visitar a lugares que tenían casos autóctonos de Zika. Otra cosa también es que se empezaron a combatir los vectores, que en este caso el vector es los mosquitos. Entre los casos que se han dado en 2015 y 2018 tenemos que se han dado 583.451 casos. Casos confirmados 223.477 y por último caso asociado a síndromes congénitos 3.720. Se dice que entre los años 2020 y 2021 se hicieron estudios semanales, es decir, que cada semana se hacían registros de los casos que aparecían de Zika en estos años. En el 2020 la alza más grande estuvo entre la semana 10 y la semana 20. En el caso del 2021 fue de la semana 17 a la semana 29. Por último, el comportamiento del Zika en Nicaragua, tenemos que no hay un gran catálogo de estudios sobre el Zika en Nicaragua, pero sí se ha dicho de que en el año 2016 hubieron 104 casos nuevos que hacían la suma de 1.315, de los cuales 586 eran mujeres embarazadas. De estos 104 casos nuevos, 71 eran mujeres embarazadas y 59 eran mujeres que habían dado a luz sin problemas congénitos. Actualmente se dice que hay 11 casos, en el contexto del 2022, hay 11 casos sospechosos de Zika. Ok, voy a hablar sobre algunas estrategias para la prevención del Zika. ¿Cómo podemos prevenir el Zika? Hay que recordar que en días lluviosos, objetos que pueden acumular agua, ya sean botellas, latas, tapas plásticas, es el punto de criadero de estos mosquitos, por lo que es recomendable eliminarlos para evitar estos criaderos.
Donde es más común tener estos criaderos de mosquitos son en los patios, por lo que es recomendable eliminar las malezas, mantener tapadas lo que son pilas, barriles y piletas. Otra manera de prevención de estas enfermedades transmitidas por el mosquito son la planificación de viajes. Esto quiere decir que cuando vayamos a visitar un lugar donde haya mucho monte, donde haya mucho bosque, es recomendable el usar repelentes contra mosquitos, mangas largas, pantalones y zapatos. Una recomendación en presentar síntomas más comunes, como son la fiebre y el vómito, es de suma importancia el visitar el médico. Una de las estrategias impartidas por el gobierno son las jornadas de fumigación, por lo que es recomendable el permitir fumigar en el hogar para la eliminación de estos mosquitos. Y bueno, hasta aquí el video sobre el Zika. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.